Buen día, estimados licenciados, compañeros, tengan un buen día. Eh, el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de medidas de tendencia central y de dispersión. Básicamente es la teoría. La estadística descriptiva prácticamente es proporcionar información de forma detallada de datos, información cuantitativa. Esto quiere decir que de tal manera sea comprensible dicha información. Puede presentarse a través de gráficas, tablas, objetos de información, verificación, interpretación y análisis para la correcta toma de decisiones. Eh, Prácticamente de esto se origina dos variables que serían la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativas es de carácter numérico, más bien son cualidades de los objetos de estudio, que podría ser, digamos, edades, género, colores, entre otros. Y la variable cuantitativa son de carácter numéricos, las cuales se pueden tabular, puede ser continuas o discretas, tomando en consideración que las variables continuas se pueden dividir en tener decimales, las cuales son el tiempo, las estaturas, unidades monetarias, y en cambio la segunda, que serían, por su naturaleza, no pueden dividirse, se expresan únicamente en cantidad, ya sean, puede ser en números de casas, automóviles, personas, entre otros, podrían ser. Y de igual manera nos enfocamos en otro tema, lo que es la agrupación de datos. Para poder calcular las medidas de tendencia central, debe determinar la agrupación de datos. Estos agrupación de datos se dividen en dos: los datos no agrupados y los datos agrupados. La diferencia está en que los datos agrupados son los que integran 30 o menos elementos, y los datos agrupados son los que integran de 30 a más elementos. Luego nos vamos a la distribución de frecuencia. La distribución básicamente es agrupar los datos en categorías para poder, digamos, categorizar la información. Si es necesario, calcular unos siguientes pasos, por ejemplo, el ordenamiento de la información, establecer el rango, calcular número de clase, calcular la amplitud de intervalo o la construcción de la distribución de frecuencia. Si desarrollamos esto, digamos, nos vamos en el ordenamiento de información. Básicamente puede ordenarse de forma ascendente o del valor mínimo al valor máximo. En el establecer el rango, básicamente es calcular la diferencia que existe del valor mayor al valor menor. La fórmula es entre R igual a B valor máximo menos valor mínimo para poder obtenerlo. Luego nos vamos al calcular el número de clase. La finalidad es determinar un valor o un número en el cual se agrupan las distintas categorías de la información. La fórmula es C igual 1 más 3 punto longitud, entre paréntesis, longitud n. Luego, para calcular la amplitud de intervalo, consiste en determinar en qué extremos estará comprendido el agrupamiento de los datos. Es igual la fórmula I igual a R dividido C, en donde nos basamos nuevamente en la medida de tendencia central. Básicamente, las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es una referencia de un promedio, es lo que nos hace, en donde la suma de todos los valores dividida en la totalidad de los mismos. Es un promedio, digamos, la suma de los valores individuales entre el número total de valores, el cual representa el punto de equilibrio en la distribución de los datos. La mediana nos representa el 50% de información, es básicamente el punto medio que representa la cifra
o valor que divide nuestras dos mitades, es decir, el valor donde el 50% de la población está por debajo o arriba del mismo. La moda es un valor que se utiliza para identificar la cantidad de veces que se repite un valor o frecuencia más alta dentro del conjunto de datos, ya sea en datos agrupados y no agrupados. Como siguiente nos vamos a las medidas de dispersión. Muestran las variaciones o separación de datos. Esto quiere decir las cuales podrían ser rango, la varianza, la desviación media, la desviación estándar, el cual miden esparecidos dispersos en donde permiten saber qué tan grande son los alejamientos respecto a las medidas de posición. Básicamente las más usadas son la varianza, el error estándar de la media, el desvío estándar, el coeficiente de la variación. El rango, digamos, que se representa con una R, es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Es decir, la fórmula es R igual a valor máximo menos valor mínimo. La desviación media se representa con una D y una M. Prácticamente es un promedio en el cual se obtiene mediante la multiplicación de las frecuencias con los valores obtenidos de la resta sumatoria de los límites inferiores y superiores divididos en 2. Con la media aritmética, la sumatoria de la columna es dividido el total de los números de datos. En la desviación estándar, principalmente es la raíz cuadrada de la varianza, el cual nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de distribución de frecuencia con relación a la media. La varianza es el promedio en donde las desviaciones a su media son elevadas al cuadradas. Entonces, compañeros, esta es la parte teórica con relación a las medidas de tendencia central y de dispersión. En este momento le doy la oportunidad a mi compañero para que continúe con el tema de manera práctica. Desde ya, muy agradecido por el tiempo. Esta es la presentación, digamos, en tema de la teoría. Principios básicos son conceptos básicos. A continuación les voy a dejar al compañero para que él nos explique el lado práctico, cómo se realiza cada uno de la teoría ya ejemplificado en la realidad. Muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a ejemplificar, según lo investigado, sobre un caso hipotético. Básicamente es sobre las edades de visitantes de un museo, el cual es la agrupación de datos, son datos agrupados, son datos, el cual consta de 40 elementos. Según la teoría nos dice que los datos agrupados son de 31 en adelante y los datos no agrupados son los de 30 y menos. En este caso calculamos el rango, que es restarle el valor máximo al mínimo, sería 84 menos 18, nos da 66. El número de clase, que es básicamente 1 más 3.1 por el logaritmo de 40, que sería los 40 elementos de nuestros datos ordenados, y nos daría 6.2867. Para calcular la amplitud del intervalo tendríamos que dividir lo que es el rango y el número de clase. En este caso 66 dividido 6.2867 nos daría 10.4983 y lo dejaríamos con número 10. Bien, entonces ya podemos ver una tabla ya completa debido al tiempo. Entonces vamos a especificar las medidas de tendencia central, el cual en este caso son 3. Podemos mencionar la media aritmética, la mediana y también lo que es la moda. Entonces podemos ver que distribuimos la frecuencia, en este caso
se colocó 18 acá porque se inicia de la edad menor. En este caso le calculamos 9 elementos porque contamos un elemento más, hasta 27 nos daría 10. Si nosotros podemos restar 37 menos 27 nos daría 10, lo que nos dio cuando calculamos el rango, la amplitud del intervalo. Cuando calculamos la amplitud del intervalo, básicamente nosotros agrupamos por categorías nuestros elementos. Y en la frecuencia se obtiene básicamente contando cuántas edades pueden caber dentro de 18 a 27 años, de 28 a 37 años, de 38 a 47 años y así sucesivamente. En este caso, podríamos mencionar que entre las edades de 58 a 67 años hay 16 personas. Entonces, por eso es que en la frecuencia nos indica la cantidad de elementos que pueden estar dentro de cada categoría. Para poder sacar la frecuencia acumulada, básicamente nosotros sumamos las frecuencias. Lo vamos acumulando. En este caso, número 2, lo pasamos en frecuencia acumulada y vamos sumando. 2 más 2, 4, más 5, 9, más 9, más 10, 19, más 16, 35, y hasta llegar a 40. Básicamente este resultado nos indica que tiene que dar lo mismo el valor de nuestros datos agrupados, que sería 40. Muy bien, obtenemos X. En este caso, X viene a representar la forma en que nosotros vamos a obtener la media aritmética. ¿Y cómo la obtenemos? La obtenemos sumando nuestros dos valores en la distribución de frecuencias, en este caso los edades, y sumamos 18 más 27 dividido 2, nos da 22.5. 28 más 37 dividido dentro de 2 nos da 32.5. Y así sucesivamente con las edades. Si ustedes se pueden dar cuenta, si le restamos 32 menos 32.5 menos 22.5, obtenemos el intervalo de 10, que es la cantidad que habíamos calculado con anterioridad. Y así sucesivamente obtenemos 42.5, 52.5, 62.5, 72.5 y 82.5. Y aquí viene el cálculo de la primera medida de tendencia central, que es básicamente la media aritmética. ¿Y qué nos dice la teoría de que la media aritmética es un promedio? O sea, nosotros vamos a calcular un promedio sobre nuestros datos agrupados, en este caso la cantidad de 40. La fórmula indica que tenemos que dividir la suma de las frecuencias con X. En este caso, multiplicamos frecuencia con X, nos da Fx, que sería la multiplicación de frecuencia con X. Y nos da 45, 65 y así sucesivamente. Y como indica la suma, en este caso la cantidad sería de 2230 dividido dentro de n. ¿Por qué n minúscula? Porque es una muestra. Si fuera una n mayúscula sería toda la población, pero como estamos trabajando en base a una muestra, entonces colocamos n minúscula. La dividimos 2230 dividido 40 nos da 55.75. Pero como estamos hablando de edades, entonces podríamos mencionar que son valores discretas. En este caso lo aproximamos y decimos que nuestra media aritmética es de 56 años. O sea que tenemos una media o un promedio de 56 años de todos los visitantes que llegan al museo. Podemos mencionar la siguiente medida de tendencia central, que es básicamente la mediana. La mediana dice la fórmula que podemos a través del límite inferior más n dividido 2, que sería nuestro número de datos, menos la frecuencia acumulada anterior por la i dividido la frecuencia. Entonces podemos indicar que la mediana, según la teoría, es el 50% de nuestra información. O sea, puede haber un 50% sobre dicha cantidad o un 50% menos. ¿Y cómo la obtenemos? La obtenemos mediante el cálculo de la frecuencia acumulada. Muy bien. Tenemos 40 datos o 40 elementos. La dividimos en 2, nos da 20. Muy bien. Entonces podemos ir a buscar
dentro de nuestra frecuencia acumulada donde cabe 20 o donde puede caber 20, y nos damos cuenta que tiene lugar en 35. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? 35. La frecuencia acumulada anterior, entonces sería 19. Entonces la colocamos 19. Dividido la frecuencia. ¿En qué frecuencia está? En la 16. ¿Y cuál es el límite inferior? En este caso, 16, límite inferior, 58. Muy bien, y este número 10 es la que calculamos cuando calculamos el rango, cuando calculamos el intervalo, la amplitud del intervalo, el número de clase. Y obtenemos la información. En este caso, el resultado nos daría, nuestra mediana sería de 58.6250. Y entonces en este caso nuestra mediana sería de 59 años. Bien, entonces la tercera medida de tendencia central podemos mencionar la moda. Lo podemos verificar a simple vista en la frecuencia. En este caso está en 16. ¿Por qué 16? Porque son las cantidades de veces que se repiten dichos elementos. En este caso, aplicando la fórmula, podemos indicar que son 62 años. O sea que los de 62 años son los que más se repiten o son las edades que más llegan a visitar dicho museo. Muy bien, las medidas de dispersión podemos mencionar el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. La desviación media básicamente nos va a indicar entre qué edades se encuentran los visitantes. En este caso, aplicando la fórmula, y esta cantidad básicamente se obtiene en la suma de frecuencia por X menos la media aritmética, que sería esta, la 2230. Perdón, 423.5 dividido 40, en este caso nos da 10.5875, aproximándolo nos da 11 años. Partimos desde la media aritmética y le restamos 56 menos 11 nos da 45, y 56 más 11 nos da 67, y nos indica que entre las edades que con mayor frecuencia nos visitan en el museo están entre 45 a 67 años. Cuando nos referimos a la varianza, básicamente es la suma de frecuencia por X menos media aritmética elevado al cuadrado y nuestro n menos 1. Aplicando toda esta información nos da 187 años. La única diferencia que podemos mencionar en este caso en varianza y la desviación estándar, que la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Para poder analizar esta información debemos de tener datos históricos, estudios históricos, para poder comparar resultados. Entonces, esto ha sido la pequeña explicación sobre las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana, la moda, y las medidas de dispersión, que son la desviación, el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Así que muchas gracias, espero que haya sido de gran aporte para cada uno de nosotros.